Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días, la paz del Señor. Amén. Siempre debemos desearnos la paz de Cristo porque estamos en una comunión que es buena para el Señor, hermosa para el Señor. Mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor, en el texto que estamos siguiendo como correlacionado con Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Me he propuesto estudiar palabra a palabra esta porción desde el capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 10. Y esto indica, mis amados hermanos, que es probable que demoremos en este tema muchas predicaciones. Porque estamos, mis amados hermanos, enfrentándonos o conociendo un misterio que Pablo dice en 1 Corintios nos ha sido revelado. Y por eso es mi responsabilidad, porque en lo personal, obviamente este tema me ha impactado tanto que no quiero dejarlo pasar desapercibido o desaprovecharlo de compartirlo con ustedes, mis amados hermanos. ¿Para qué o por qué razón? Pues creo que con la misma para la misma razón por la cual Pablo escribe esta carta, con la inspiración de su espíritu o del Espíritu Santo de Dios que estaba en él, de darle a la iglesia esperanza, de darle a la iglesia una razón de vida, de darle a los creyentes de la iglesia una razón de muerte incluso, porque el tema central tiene que ver con la duda que ellos estaban manifestando en su vida de iglesia sobre la condición de aquellos que morirían o que morían en Cristo, pero no sabían qué pasaba con ellos. Realmente la iglesia estaba siendo pues ellos venían siendo enseñados desde niños por esa cultura, conocen el Evangelio, el Evangelio los transforma, sin conocer mucho de Biblia en ese momento, porque la escritura aún no se había ni siquiera completado. El Espíritu Santo hizo en los hermanos de Tesalónica una obra maravillosa. Hoy tenemos la base de la verdad del Señor, pero también la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros en realidad tenemos menos excusas que los hermanos en Tesalónica para no cambiar aspectos de nuestra vida que ya deberían de haber sido dejados atrás y haber cambiado. Obviamente, valga la palabra aquí repetida. Los hermanos de Tesalónica, como dicen los primeros 2-3 capítulos de la primera carta, muestran a través de su vida una transformación que solo puede venir de Dios, hermano. Una transformación, un cambio que solo puede venir si Dios está orando. Y es precisamente eso lo que hoy queremos, o que el Señor quiere hoy, al día de hoy, ver en nosotros. Y obviamente aquí en el que corresponde o quien comparte con ustedes. Mis amados hermanos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, porque lo estamos relacionando. El texto de Tesalonicenses se tiene que ir paralelo con 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 hasta el versículo 58. Ahí vamos a entender, hermanos, un poquitico más si usted no lo había entendido. Y si lo va a entender y si lo entiende, su vida tiene que dar un cambio. Es la reacción, hermanos. Es el efecto natural de conocer esa verdad que va a ser mostrada para ustedes en el día de hoy, o va a ser recordada, o va a ser reafirmada, como quieran verlo, pero que tiene que mostrar en ustedes, en nosotros, ese efecto en nuestras vidas, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, vimos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, ahí fue donde quedamos. Pero yo tengo este texto para mostrarles a ustedes dónde es que vamos. Quiero mostrar y compartir con ustedes a través de esta presentación visual, porque muchas veces nosotros aprendemos por lo que vemos, también por lo que oímos. Por eso la escritura tiene que estar sobre sus manos, para que ustedes lean directamente de la verdad de Dios que está en sus manos y aprendan viendo también la palabra de Dios, o sea, leyéndola y viéndola al leer su comunicación aquí del Señor para nosotros. Entonces aquí tengo un bosquejo y comencé con el texto que compartí en la cena del Señor, porque realmente lo que debe mover nuestra vida, era lo que movía la vida de los hermanos, era precisamente eso, que ellos habían aprendido, muchos de ellos, no todos, porque ahí fue donde empezó el problema en Corinto, que realmente estaban adorando y siguiendo a un Jesús que había resucitado de la muerte.
Por eso 1 Corintios capítulo 15, Pablo comienza mostrando los testigos o dando fe de aquellos que lo vieron resucitado, ¿no? Vimos las mujeres que vimos acá. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres, María Magdalena, vemos en Mateo 28, Pedro en Lucas lo ven sus discípulos, 10 discípulos en Lucas 24, 36. Los 2 discípulos en el camino de Maús lo vieron, hermanos. En Galilea lo vieron, 500 personas lo vieron. A Jacobo y a los apóstoles como un abortivo, dice Pablo, a mí se me apareció en el camino de Damasco. ¿Qué mejor respaldo legal para reafirmar la resurrección de Cristo, aparte de otras razones que podemos tener para creer en eso? Entonces, mis amados hermanos, comencemos. La esperanza y el consuelo de aquellos que esperamos en Cristo. Entonces comenzamos con ese texto que fue la introducción que compartí con ustedes en la Cena del Señor. Pero también, mis amados hermanos, para compartir con ustedes dónde vamos. El tema de la predicación son 2 temas. Uno que es la esperanza y el consuelo, que son características de aquellos que en verdad esperamos su venida. Más adelante en el verso 15 de 1 Tesalonicenses, Pablo va a hablarnos de cómo será esa venida. El Señor quiere revelar aquí cómo va a venir, por quiénes va a venir, de qué manera va a venir. El tiempo no lo dice. Eso es un peligro, ponerle fechas al regreso del Señor, pero eso lo veremos después en algún momento de algunas de las características o señales que el Señor nos ha revelado para entender que Él ya pronto viene, para que esto que Tesalonicenses nos dice sea ya una verdad en nosotros. El domingo anterior celebramos 2 vidas. Una vida que pasó a incorruptibilidad, como fue el caso de Esteban, y una vida que llega a corruptibilidad, que fue el caso de Edén, que nació el lunes madrugadita, ¿cierto? Si no estoy mal. Entonces, mis amados hermanos, martes, bueno, perfecto. Pero ella llega a una condición de vida humana corruptible. Esteban ahora está en una condición humana, espiritual, incorruptible. Su alma está en la presencia del Señor. Por eso el apóstol comienza diciendo, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos, como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Entonces vamos a ver este primer punto, que fue lo que hemos hasta el momento analizado en la lectura de Tesalonicenses y en la lectura de Corintios. La tristeza inesperada en la iglesia de Tesalónica y la ignorancia, cómo la ignorancia de ciertas verdades puede producir inquietud y confusión. Entonces vamos al texto de de Tesalonicenses. Vamos a comenzar ahí para entender algo de dónde vamos, porque el domingo anterior pasamos a Corintios, ya vamos a ir allá. Entonces Pablo dice, tampoco, pero nosotros, yo estoy leyendo en la nueva versión latinoamericana, en la Biblia Reina Valera de 60, puede haber alguna variación, pero no se preocupen, síganme en la lectura. Entonces Pablo dice en el texto, pero nosotros no queremos, hermanos. ¿Quiénes son aquellos que no quieren? ¿Quiénes son los que dicen no queremos, hermanos? Pues Pablo, al decir, eso no está en el texto, pero se deduce que es Pablo, Silas, Timoteo, y obviamente quien ha inspirado la carta a Pablo, quien está hablando a través de Pablo, que es el Señor. Entonces vamos a tomarlo a él como el principal vocero. Entonces Dios no quiere que ignoremos. ¿Qué es lo que Él no quiere que ignoremos? Porque hay una razón, y la razón está en el mismo texto, que ustedes o que nosotros, valga la palabra, no ignoren acerca de qué. Él da una razón. No quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca. Pero acerca de qué, siempre hay una razón. El Señor siempre nos da un motivo para creer. Dije, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, dice la lectura, de los que duermen. Y ya vimos a través de la escritura lo que significa dormir. No vamos a volver a recordar el texto ni la explicación. Pero el término dormir es lo que caracteriza a los creyentes o a los verdaderos hijos de Dios cuando llegan al estado de la muerte. Al que no cree se le dice ha muerto en delitos y pecados. Va a esperar un lugar donde será levantado a resurrección de condenación.
mientras nosotros en su momento, los que hemos dormido en Cristo, seremos llevados a resurrección de vida. Y eso nos muestra el primer parte del bosquejo, un mandamiento. ¿Cuál es? No ignorar la verdad. Porque esa es una verdad, hermanos, que no puede ser tocada, ¿no? ¿Para qué Dios no quiere que ignoremos? Porque hay una razón, ¿no? El primer punto es un mandamiento. No quiero que ignoren. No quiero que acerca de los que duermen que ustedes olviden algo. Pero Él no quiere que ignoremos por una razón. Dice, para que ustedes no se entristezcan. Hablamos de la tristeza humana, muy natural, pero también de la desesperanza que muchos creyentes tienen al enfrentarse a la muerte. Y eso es triste, porque nuestra reacción ante la presencia de la muerte no debe ser de esa angustia o de esa zozobra o de esa incertidumbre, más bien de la gloriosa certeza de que pronto estaremos con Él, porque lo que le sucede al Señor Jesús, hermanos amados, la garantía es que nos sucederá a nosotros de igual manera, para que ustedes no se entristezcan. Esa es la razón de Pablo y del Señor. Les estoy dejando esta carta, dice el Señor, les estoy mandando por medio de Pablo, porque Pablo más adelante en 1 Tesalonicenses respalda esta verdad cuando dice en el verso 15, yo lo digo, o lo voy a leer, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Lo que Pablo va a revelar no es un capricho ni una filosofía humana. Él dice, en el nombre del Señor les voy a revelar una verdad. Por eso es lo primero que el Señor quiere decir, ustedes deben mantenerse alertas, no sean ignorantes. La palabra de Dios al día de hoy está entre nosotros y tenemos la responsabilidad de escudriñarla para entender y para que nuestros corazones, mis amados hermanos, sean corazones llenos de gozo, para que no nos entristezcamos como quienes, en verdad. ¿Quiénes se entristecen y de qué manera? Pues como los demás que no tienen, ¿qué es lo que no tienen? Una esperanza, ¿cierto? Eso lo hacen. Cuando no hay una esperanza no hay razón de vida. Cuando no hay esperanza no hay una razón de lucha. Por eso la iglesia del Señor, hermanos, debe moverse en base a la esperanza. Lo que debe motivar la predicación del evangelio y el evangelismo es la esperanza. Porque nosotros estamos acá como peregrinos, hermanos amados. Y pronto, muy pronto, más de lo que muchos de ustedes creen, ya no estaremos acá. Lo que el mundo diga después con la desaparición de miles, ya será cuestión del mundo. A nosotros lo que nos importa entender es que estaremos en esa multitud de los millares de ejércitos del Señor, que seremos reunidos con su potente voz. Por eso en 1 Tesalonicenses, cuando lleguemos allá, veremos esto. Por lo cual os digo esto en palabra del Señor, que el Señor mismo, dice el apóstol Pablo, el Señor mismo, Él no va a mandar a nadie más, dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Uy, hermanos, qué maravillosa promesa, ¿verdad? Qué hermosa perspectiva para saber que podemos gastar nuestra energía, nuestras fuerzas y nuestra vida creyendo esta promesa, porque Él da una esperanza a través del texto en Tesalonicenses, ¿no? El fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, porque dice, porque si nosotros ¿qué? Creemos, es que es lo que ha sido la voluntad del Señor, porque eso fue preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que debemos creer, hermanos? Dice la Escritura que Jesús murió y resucitó. Él fue preparado desde antes de la fundación del mundo, dice en 1 de Pedro, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. Entonces la muerte, el sufrimiento, la venida, la encarnación, el nacimiento sin pecado de nuestro Señor no fue casual. No es algo que sale de una teología sin bases o del costumbrismo o de la religiosidad o del espiritualismo. No, es una verdad de hecho. Si usted no lo quiere creer, Dios no, de todas maneras no va a cambiar esa verdad. Entonces, ¿cuál es el requisito para tener esperanza, no? Hay un fundamento, es la resurrección. Por eso la iglesia se mueve en base a la resurrección. Por eso el enemigo atacará la resurrección. Y eso es lo que él busca de muchas maneras, porque si menoscaba la resurrección, daña la vida o la fe no va a tener sentido. Tristemente, hermanos, hemos visto que la vida de muchos creyentes tienen una vida o se viven vida como si Cristo en verdad no hubiese resucitado. Ya les explicaré a qué me refiero en su momento. Entonces hay un requisito para tener esperanza, porque sí creemos. ¿Qué es lo que debemos creer? Que Jesús murió y resucitó.
Esa es la razón del gozo y la esperanza. Él murió, pero no deben buscar entre los muertos al que vive. Él se ha levantado, hermanos. Y eso nos da a nosotros una garantía. Hay una garantía en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? ¿Cuál es la garantía? En el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuál es la promesa que está en el verso? Así también. Esa es una verdad. Dios habla. Así también. Dios traerá, así también. ¿Con quién traerá? Vayan allá a esa esquina, vayan a este lado, no, con Él mismo. ¿Verdad? Es como, hemos visto, vemos el ejemplo, por ejemplo, en un lugar de desechos. Por ejemplo, hay mucho desecho en un local, en un terreno, en un lote, y necesitan como reciclar el hierro. Vamos a buscar el hierro de ese lote. ¿Qué es lo más lógico que se podría usar para encontrar un hierro o material que pueda ser vendible en un lote lleno de mucho desecho? Usar un imán, ¿cierto? Porque el imán se pasa y empieza a atraer a los que son de la misma carga en átomos, que es el metal, y los atrae. Es como un ejemplo. En cierta manera, el Señor va a hacer lo mismo. Él va a ser el gran imán, hermano, que pasará por este mundo y atraerá a aquellos que hemos creído en Él. Porque ¿cuál es la condición? Haber primero creído que Jesús murió. Y si hemos creído, la promesa es, el Señor Dios traerá con Él a quienes, a los que han dormido en Jesús. Pero no solamente a los que durmieron en Jesús, obviamente. Porque por eso Pablo habla en el capítulo 4, versículo 15, que será un acontecimiento igual para los dos. No serán separados. Esa es la razón. Pablo escribió la carta no para hablar de la venida del Señor, se toma como texto base para enseñar la venida del Señor, pero no, el propósito de Pablo no era ese. El propósito de Pablo era dar esperanza, decirle a los hermanos, los que estaban enseñando por ahí, habían varios tipos de enseñanza. Él ya tuvo que reprender uno en Timoteo, que lo sacó de la iglesia, porque estaban diciendo que la resurrección de Cristo ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos. Otros decían, Él no ha resucitado, no resucitará. Y otros decían que vendría en un cuerpo espiritual, la resurrección sería con cuerpos espirituales, y eso restaba en verdad base a la esperanza que el mismo Señor está revelando en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esto? Vamos hasta ahora acá. El mandamiento es no ignorar la verdad. El fundamento es la resurrección de Cristo. Hay una garantía, la promesa de Dios de nuestra reunión con Cristo. En el fundamento de la resurrección de Cristo se nos pide una condición, creer. Hay que tener, para creer, para tener esperanza, hay que creer. Y también se nos da una razón de ese gozo, de esa esperanza. Cristo murió y Cristo resucitó. Y en la garantía vamos a tener el fruto. Es algo que se espera. Romanos 8 habla de esa espera gloriosa. La naturaleza espera. Los hijos de Dios esperamos el momento, hermanos, en que seremos transformados y seremos redimidos. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque, hermanos amados, la mejor prueba de lo que a mí me ocurrirá es lo mismo que le ocurrió a Cristo. Lo que a Él le pasó, me pasó a mí. Estamos identificados con Cristo de muchas maneras. Romanos capítulo 6 habla de esta forma. Entonces, hermanos, eso es una garantía. Porque quien obró en Cristo para levantarle de los muertos, en mí también hará que eso suceda, hermanos amados. Ese es el tema de la predicación de la iglesia, hermanos. Porque un Jesús sin cruz, en la cruz, sin resurrección, es inútil. No sirve para nada. Pablo establece una relación entre Cristo y la nuestra resurrección, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, que es donde vamos a ir, ¿cierto? Entonces, ese es el bosquejo que tenemos. ¿Y qué más vimos el domingo anterior? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12. Ahí quedamos, ¿cierto? Yo preparé este bosquejo para que ustedes sepan cómo va el proceso de la enseñanza y dónde vamos, porque estamos aferrados a la Escritura. Estamos amarrados a la verdad de Dios, por decir esos términos. No estamos enseñando y que la palabra confirme o apoye mi enseñanza. No, yo me estoy basando en la Escritura. Y dice Pablo, ahora bien. Y miren lo que pasa en 1 Corintios
capítulo 15. Pablo dice en la Biblia latinoamericana, en el Reina Valera es diferente, pero es lo mismo, no hay diferencia. Dice, ahora bien, ¿qué debe hacer el creyente? Entonces el creyente dice, si se predica, ¿cierto? ¿Qué es la razón? ¿Cuál es el tema de la iglesia, la predicación? ¿Qué se debe predicar? Predicar quiere decir ser vocero, ¿no? Declarar una verdad. Por eso debemos estar muy seguros de qué es lo que estamos nosotros predicando. ¿Qué es lo que se debe predicar, hermanos? Es lo que Pablo quiere enseñar en el verso 12, que Cristo ha resucitado. Ese es el verdadero tema. No es que, no sé, por ejemplo, cuál fue, si hubo enseñanza, eso fue tras antier, que hubo un concierto de Marcos Witt, ¿cierto? Estaba en Senfer, fue aplazado y se mandó allí a la centro de convenciones de la iglesia hasta el G1, porque un hermano de Tunja se vino expresamente a ese concierto, semejante viaje, que es la moto que está allá afuera, que me dejó guardada acá, y él vino a ese concierto. ¿Cuál sería el enfoque de ese concierto? Hablaron de Jesús el resucitado, enseñaron del Cristo el Salvador, de la necesidad de la conversión, de la vida, de la muerte a la vida. ¿Cuál fue el tema de esa alabanza? No sé. Por ahí vi unos videos, pero no me convencen mucho. Entonces, realmente, hermano, lo que quiero llegar con esta ilustración es que el tema central de nuestra vida, fuera de estas paredes y como iglesia, es hablar de que Cristo ha resucitado. No de que acá vamos a tener, bueno, sí, buen local. Ellos salieron admirados por los parlantes nuevos. Antes me pidieron un favor que les mandara el dato, porque buenos parlantes, buena iluminación, buen local, buenas sillas. Eso no es la iglesia, hermanos. Eso es simplemente un lugar donde nos reunimos. La iglesia del Señor es espiritual en esa manera, porque tenemos que hablar de algo que va a venir, que trasciende lo material, hermanos, que trasciende lo humano, que va más allá. Por eso muchos creyentes, desafortunadamente, aquí he visto, mi vida fue una de esas, lo digo como testimonio, en el proceso que llevo, aún no soy perfecto en ese aspecto de haberlo logrado, pero mi vida está muy ligada, muy amarrada a lo que este mundo me daba, hermanos. No había entendido que mi vida en realidad, hablo de Carlos, es una vida que está de paso por este mundo. Y lo que a mí me mueve en realidad, porque ese debe ser el tema de mi vida, el tema de mi predicación es, como dice en 1 Corintios, en Hechos 2:32, en Romanos 10:9, Cristo ha resucitado, hermanos. ¿Qué ha hecho Cristo entonces? Es resucitado. ¿Y de dónde ha resucitado Cristo, hermanos? ¿De qué lugar? Del lugar de los muertos, ¿verdad? Él ha salido, él se ha levantado, su tumba está vacía. ¿Qué mejor motivo para morir, hermanos? ¿Y qué mejor motivo para renunciar a aquellas cosas que nos amarran a este mundo humano? Las personas dicen, y es una verdad, aunque no esté en la Biblia, pero como dicen, bueno, la palabra de Dios sí lo dice, obviamente, desnudos llegamos, desnudos seremos enterrados también, ¿no? Desnudos nacemos, desnudos moriremos. Y como dice la gente por ahí, no hay entierro con trasteo, como es que dicen por ahí, hablando de que usted lo que recibe nada se llevará, hermanos. Pero desafortunadamente muchos creyentes viven, y yo vivía con esa perspectiva, que es lo que logre aquí en esta tierra, es lo que me va a dar a mí la esperanza. Y eso era una mentira que estaba obviamente afectando también mi vida. Entonces hay una declaración incuestionable, hermanos, del evangelio: Cristo ha resucitado. Por eso la resurrección de Cristo no es negociable. Entonces Pablo decía, si se predica que Cristo ha resucitado, Pablo lo recuerda, ese es el tema central de la predicación del evangelio. Es la razón del crecimiento de la iglesia. No es invitarles, vengan, aquí van a encontrar amor, que sí lo van a encontrar comodidades que posiblemente sí las tengamos, pero veo videos de muchas iglesias en países donde es perseguida, que tienen que escondidos presentar la verdad y reunirse como iglesia. Nosotros aún tenemos la libertad que nos permite libremente reunirnos. Muchos están muriendo por dar testimonio de esta fe que estamos enseñando. El verbo se predica, que dice Pablo aquí en 1 Corintios, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, esta palabra predicar es en tiempo presente, es una predicación que debe ser continua, permanente y es fundamental. Entonces Pablo llegaba a esa pregunta: ¿cómo es posible? ¿Cómo dicen algunos? No sé cómo lo dijo Pablo, con tristeza, con ira, con decepción. ¿Cómo estará el Señor hablando de nosotros ahora? ¿Cómo nos verá como iglesia?
oh Santa María, ¿no? ¿Cómo es posible? O lo hará con enojo, con amor o con gracia. Porque Pablo confronta la debilidad en el razonamiento de algunos dentro de la iglesia, que obviamente no acusa a toda la iglesia, pero dice, algunos entre ustedes, era una enseñanza que estaba generando un problema. Entonces, 1 Corintios dice, algunos. ¿Quiénes estaban causando esa confusión? Todos, algunos. Y eso es lo que debemos cuidar, hermanos, unos a otros. Que no haya algunos que de pronto generen una confusión o un problema de tipo doctrinal. Tenemos que cuidarnos. Yo sé que aquí no lo hay, obviamente, pero es una amenaza que siempre está presente en la vida de la iglesia. Dice, algunos entre ustedes. Dice Pablo en el capítulo 15, versículo 12, la segunda parte. ¿Cómo dicen algunos entre ustedes? ¿Y qué estaban diciendo ellos? ¿Cómo dicen ellos esto? ¿Qué estaban hablando ellos? Que no había resurrección. Miren la clase de enseñanza o la clase de conclusiones a la que llegaron. Y Pablo, con lo que vamos a ver ahora, les prueba esa palabra, pues me disculpan, pero bueno, lo tonta, lo inútil, lo estúpida, es la que quiero pedir perdón, de los razonamientos de estos hermanos. ¿Cómo es la fe de nosotros, hermanos, cuando la compartimos? ¿De qué hablamos? ¿De cosas profundas o de vanas palabrerías? ¿De temas sin sentido, ilógicos, estúpidos, necios? Entonces ellos decían que no hay resurrección de los muertos. Entonces hay una contradicción que no se puede aplicar en la iglesia, la negación de la resurrección. Segunda parte del verso 12. Nuestra esperanza futura está anclada en Cristo. Por eso yo decidí poner esta imagen para llevaros a lo que está en el verso, al final del verso, en rojo resaltado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive, hermanos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos ahora a abrir nuestras Biblias. Bueno, ya la tienen abierta, obviamente. Listo, ahí está. Entonces, vamos a la escritura y a continuar donde quedamos. Esto era simplemente, recuerden cómo es que va el proceso de la enseñanza. ¿Listo, hermanos? 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, ya les había llevado ese texto, dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos en realidad transformados. Esa palabra transformado, no voy a ir al texto, pero aprovecho que está ahí el término, es la misma que se usa cuando Pablo habla en Romanos capítulo 12, transformados es la que hace la mariposa cuando se vuelve larva a mariposa. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Una metamorfosis. Ese es el término que Pablo usa. Él lo usa en dos textos de manera diferente. Podemos ser transformados en nuestra esencia y en nuestra forma de ser. En Romanos capítulo 12 habla de eso, que seamos transformados en nuestra mente, pero no en nuestra esencia, en lo que pensamos, pero no en nuestra esencia. Sin embargo, en Corintios, él usa la misma palabra, pero ya diferente. Él dice, seremos transformados no solamente como pensamos, pero también en nuestra esencia. Y él por eso que en 1 Corintios él comienza a enseñar de qué manera seremos llevados entonces o enfrentaremos la muerte. Él habla de la corruptible, lo que es necesario. Ya llegaremos allá, simplemente es un pequeño adelanto. Entonces Pablo decía, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es posible que algunos de ustedes digan que Cristo no ha resucitado? Porque la resurrección de Cristo, amados hermanos, es una prolongación de la fe. Ay, hermanito, gracias, muy amable. Es una prolongación de la fe. Una prolongación de la fe. Es el núcleo central de nuestra vida, hermanos amados. La resurrección de Cristo, por eso dice, no es negociable. Entonces, aquí en Corintios, Pablo está previniendo. En 1 Corintios él escribe para prevenir, ¿no? Está enseñando algo sobre la venida del Señor, ¿verdad? Y va a prevenir, pero años más tarde esa enseñanza siguió siendo mal interpretada, ¿no? Y como dice en Éfeso, Aimeneo y Fileto, los tuvo que sacar de la iglesia porque ellos estaban enseñando algo muy distinto de la resurrección. Ellos dijeron, la resurrección ya se efectuó. Y eso ellos tuvieron que ser expulsados de la iglesia. Eso está en la primera y la segunda carta a Timoteo.
Más adelante, él tiene que empezar, pues obviamente Pablo está fundamentando por la inspiración del Espíritu, la verdad del Señor, la escritura completa. Ahora nos aferramos a la escritura del Señor y no a devaneos o conclusiones o razonamientos sobre ese tema tan importante. Por eso Pablo decía que no hay resurrección de los muertos. ¿Cómo es posible que ustedes digan eso? Porque el problema no era una negación directa a la resurrección de Cristo, sino un rechazo del concepto general que ellos estaban traían de su vida anterior de la resurrección corporal de los hermanos. Porque los griegos enseñaban esto: el cuerpo simplemente es una vasija, el alma es eterna, el cuerpo es malo. Entonces ellos decían, si los creyentes resucitan, van a resucitar de una manera espiritual, no va a ser corporal, no se va a ver. Todo este problema Pablo tenía que corregirlo, porque esta siempre ha sido una estrategia de Satanás, amados hermanos, es atacar la encarnación de Cristo, que comprende su muerte vicaria en la cruz, ¿verdad? Pero también su resurrección. Él va a atacar, hermanos amados, la encarnación. Dios se hizo hombre. Por eso dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ese verbo que menciona y revela Juan, vino a morir por nosotros. Eso se llama su muerte vicaria por nuestros pecados. Por eso nuestra esperanza va a estar anclada en Cristo. Miren lo que entonces en el versículo 13, vamos al 13. Ya vimos el 12, nada más. Pablo dice, ¿cómo es posible? Deben entender lo que le sucede a Cristo, estamos atados a eso. El mismo que levantó a Cristo nos levantará a nosotros. ¿Cómo es posible que ustedes digan que no hay resurrección de la muerte? Ahora Pablo empieza a dar unas razones muy lógicas y contundentes. Hermanos, a veces a los ignorantes la sencillez de la escritura es más que convincente. Los necios no recibirán. ¿Tenemos necios entre nosotros? Espero que no. Espero que no. ¿Qué significa necios? Que se les muestra la verdad una y otra vez y no la aceptan o no la reciben o no la obedecen. Necios, simplemente necios. Hay otros más entre nosotros que son como niños. Se les da la palabra y la reciben con hambre, con ansias y con deseos de vivirla y de obedecerla. Esa es la clase de personas que el Señor busca entre nosotros. No necios, sino humildes de corazón. Entonces Pablo quiere hablarnos a personas que deseamos conocer esta verdad para no debatir más sobre esto. Recuerden que los de Corinto eran una iglesia muy disfuncional, hermano, una iglesia muy problemática, ¿no? Aún así son llamados santos en capítulo 1, versículo 1. Una iglesia que disfrutaba de los dones. Una iglesia que Pablo le recuerda, ¿no saben que ustedes fueron comprados por precio? 1 Corintios capítulo 6. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. No hagan lo mismo que hacen los impíos que no conocen a Dios. Dejen las peleas entre ustedes, porque los hermanos estaban en esa tónica, en esa forma de ser iglesia, ¿no? Si a alguien no le gustaba algo, algún hermano, se denunciaban ante la ley. ¿Se imaginan ustedes eso entre nosotros? Por eso los asuntos de la iglesia, todos los asuntos se tratan en la iglesia, ya de una manera que se salga de control, debe ser llevado ante la ley. Entonces, capítulo 15, versículo 13. Entonces dice Pablo, y si no hay resurrección de los muertos, así dice la nueva traducción, nueva Biblia latinoamericana, esta es la lógica de Pablo, dice, bueno, si pasa esto, que acabo de mencionarles en el verso 12, entonces va a pasar esto que les voy a mencionar a partir del verso 13. ¿Qué es lo que no hay? Entonces dice Pablo, y si no hay resurrección de los muertos, que esa es la consecuencia lógica de creer esta verdad, ¿qué pasa con la fe? Dice, si en verdad no hay resurrección de los muertos, ahora Pablo dice, va a suceder esto, ¿cierto? Y empieza a mencionar unas características muy, muy terribles. Hermanos, y eso es lo que queremos evitar entre nosotros, hermanos, que nuestras vidas no reflejen esta enseñanza o esto que Pablo está mencionando acá, una vida inútil, una predicación vana, y somos hallados falsos testigos de Dios. Entonces dice en el verso 12 y 13, o en el 13, que es el que vamos en el hilo, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Conclusión lógica, ¿cierto? Y si Cristo no resucitó, inútil, vana y vacía, dice aquí,
es la predicación. ¿Por qué tantos habían muerto hasta ese momento por algo que no era verdad? ¿Por qué los discípulos murieron todos de martirio si nunca Cristo resucitó? Si su cuerpo ellos lo robaron de la tumba, espantaron a una guardia de 6 romanos, porque la guardia era entre 6 y 10, que estaban cuidando la tumba, hombres entrenados en la guerra, y los sacaron corriendo los cobardes discípulos que en la noche anterior abandonaron a su Señor, y supuestamente sacan corriendo a los centuriones, y ellos mueven esa piedra grande, inmensa, que estaba cubriendo la tumba, y roban el cuerpo del Señor. Eso no es así. Ellos murieron, y si murieron, murieron por una mentira, hermanos. ¿Alguno de ustedes moriría por una mentira, hermanos? Si usted no cree que Cristo murió y resucitó, y si viene el momento de presentar defensa, que incluso signifique morir, usted no morirá. Porque usted quiere decir, no, eso nunca lo creí, yo no voy a morir por eso. Yo simplemente estaba en la iglesia porque eran buenas personas, buenos hermanos, una palabra espiritual modificante, pero no, yo no voy a morir por lo que no creo. Nadie es tan tonto. Sin embargo, los discípulos y miles estaban muriendo por esta gran verdad. Por eso Pablo en el capítulo 15, versículo 1 hasta el 11, él habla de aquellos que ya lo habían visto resucitado. Entonces, ¿qué acción no realizó? O sea, ¿qué fue lo que no sucedió? Si esto es verdad, si no hay resurrección de los muertos, entonces la conclusión lógica en el verso 13 es: tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó, nuestra predicación, vana es nuestra fe, y también somos hallados falsos testigos de Dios. Eso trae una consecuencia muy delicada, amados hermanos, de ser un falso testigo del Señor. Esta es la lógica que Pablo está usando, ¿no? Él crea un vínculo que no se puede separar o por aparte, coger por separado entre la resurrección general de Cristo, entre la resurrección de Cristo y la resurrección de todos los que creemos. El verbo resucitado que está acá, Cristo no resucitó. El verbo Cristo no ha resucitado. Está en un tiempo verbal en griego que es aoristo. Aoristo significa, es un tiempo, es una acción realizada en el pasado con resultados en el presente. No es él dice resucitó diciendo que lo hizo ahora o resucitará que lo hizo en el presente. Es una acción que ya se hizo atrás y que continúa hasta el momento. Ese es el verbo que Pablo dice. Y si Cristo no ha resucitado, cuando lo repite en el verso 15, por ejemplo, en el verso 14, también lo menciona en el verso 12, también lo menciona en el verso 16, también creo que hasta ahí me llega la relación de donde él, el verso 20 también lo menciona. Si Cristo ha resucitado, esa palabra usa el verbo, eso fue algo que ya se hizo. Eso fue algo que ya sucedió. En realidad lo que quiere decir el texto significa que Cristo fue resucitado y permanece resucitado. ¿Y por qué Pablo quería probar tan cuidadosamente esto de la resurrección de Jesús? No fue porque los de Corintio creyeran que Jesús no resucitó de los muertos. En realidad sí lo creían. Pablo lo dice en el capítulo 15, versículo 11. Ellos creían esto. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, hablando de aquellos que están enseñando esa mentira, así predicamos y así habéis creído. Entonces, ¿por qué es tan importante para Pablo corregir este problema, mis queridos hermanos? Ellos no estaban negando la resurrección de Cristo. Ellos están en verdad negando nuestra propia resurrección. Por eso a partir del capítulo, pongamos del 15-20 en adelante, Pablo comienza a revelar el proceso de la muerte y la resurrección. Cuando habla todo lo que vemos a partir del, bueno, tomémosle más directamente el texto, versículo 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y él comienza a revelar una verdad maravillosa, hermanos. Negar este fundamento específico va a destruir el fundamento de la fe y la esperanza. Eso es lo que Satanás quiere. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podría yo, Carlos, decir que ustedes tienen esperanza y que creen en la resurrección de Cristo? Porque eso se va a ver en nuestras vidas. Eso se va a ver en la manera en que usted obedece, usted va a ver en la manera en que usted vive, va a verse en la manera en que usted... ayer estuvimos en ese momento bonito para Kevin de esa despedida, le dimos buenos consejos, él sabe que fueron dados con amor y con el corazón, pero esos consejos están basados en una verdad.
en esta verdad que predicamos. No son consejos de simplemente buenos amigos, sino consejos basados en el pensamiento de Dios. Hermanos amados, porque eso es lo que da nuestra fe y nuestra esperanza. Porque la resurrección es solamente vida después de la muerte, es la continuación de la vida, hermanos amados, después de que nuestros cuerpos presentes lleguen a un estado glorificado. Algunas hermanas están dudando sobre, incluso por ahí escuché una duda, pero eso se va a aclarar. Está basado en Efesios capítulo 4, del Señor, del acto que Él realizó cuando murió. ¿Qué hizo Él en esos 3 días? ¿Saben lo que Él hizo en esos 3 días mientras estuvo en la tumba? ¿Se acuerdan? Él resucitó el tercer día, ¿no? Él hizo algo. Él no se quedó ahí en la tumba esperando, como contando el tiempo a ella, 3 días para salir de acá. No, Él hizo algo. Eso está en Pedro y está en Efesios. Pero llegaremos allá. Para decirles, hermanos, que el Señor llevó a lo alto a los que estaban cautivos y después de su muerte todo cambió. Antes de su muerte había un lugar donde los muertos iban, iguales, tanto los buenos como los malos, aunque separados por un gran lugar, un gran espacio, el seno de Abraham y el Hades, el lugar de los muertos, que generalmente se le llamaba así el Hades o el Seol, el lugar de los muertos. Pero había un lugar donde estaban en tormento aquellos que habían muerto sin tener la fe en Cristo, que aún no había llegado, pero el temor a Dios, como en el caso de Lucas 15, de Lázaro y el rico. Los dos murieron. El uno estaba en un lugar de tormento y el otro estaba en el seno de Abraham. Eso lo explicaremos cuando llegue el momento, porque no hay ninguna duda sobre qué hizo el Señor. Él fue a las partes más profundas de la tierra, declaró victoria, hermanos, y levantó a aquellos, o cogió así con él, a aquellos que estando cautivos en ese lugar, aunque era un lugar de bienaventuranza, el seno de Abraham los lleva a la presencia de Dios. Recuerden lo que le dijo al ladrón, ¿cierto? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Significa que ¿por qué podía él decir que hoy estarías en el paraíso? Porque él iba a sellar con su muerte ese momento. Tal vez el ladrón tuvo que esperar un momentico. En el Seol también fue, mientras el Señor fue y predicó y los recogió a él y a todos y los llevó a la presencia, en ese mismo día, a la presencia del Señor, hermanos. Increíble, ¿no? Pero eso lo veremos cuando llegue allá. Entonces, hermanos, en la iglesia y como creyentes tenemos la necesidad de tener coherencia, hermano. Tenemos que ser coherentes en nuestra vida y en coherencia en lo que decimos, porque debemos estar fundamentados en la inmutabilidad y perfección de las Escrituras. Quiere decir, la palabra no cambia. La palabra de Dios dice, aquella que hace perfectos a los santos. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice respecto a este tema tan importante. Porque cuando comencemos, ese ministerio está empezando, debe ser muy fundamentado en oración. Y quiero exhortar a aquellos de nosotros que sintamos y queramos en ese deseo de apoyar el ministerio del evangelismo, tenemos que volvernos más hombres y mujeres de oración. Si usted no es un hombre y mujer de oración y de palabra, ese ministerio va a ser un fracaso, porque iremos en la carne, hermanos. Y realmente el Señor no nos usará para nada, porque no nos hemos dispuesto a ser instrumentos en sus manos. Por eso seguiré insistiendo, como una manera muy humana. Si usted quiere ser parte de ese ministerio, los espero el domingo temprano para orar sobre ese tema también. Porque, hermanos amados, tenemos que mostrar coherencia basado en la perfección de las Escrituras. Porque la vida de nosotros como cristianos está marcada por la incoherencia, hermanos. Creencias contradictorias. Creemos lo que suena bonito, ¿no? Ay, esto, al principio, hace muchos años, algunos hermanos querían, ay, hagamos esto, hagamos aquello, porque allá lo hacen, allá es bonito, allá se ve bonito. Pero lo dice la palabra de Dios, lo enseña la Escritura. Ay, ahí es donde debemos llegar, hermanos. Si la palabra de Dios lo enseña, no lo enseña, perdón, no lo respalda de una manera correcta, no se practica acá. Esta iglesia no es una iglesia a la carta. Si usted cree que esta iglesia es donde usted pone condiciones, donde yo quiero que esta iglesia sea como a mí me gustaría. No, hermano, perdóneme, está en el lugar equivocado. Esta iglesia está basada en la Escritura. Y aquí hacemos lo que la Biblia dice. Tal vez a usted no le guste, y hablo muy general sin especificar, entonces está en el lugar equivocado. Porque esa asamblea va a buscar en la perfección de las Escrituras como honrar al Señor en todo lo que hacen. Por eso debemos ir siempre a la palabra del Señor. Muy bien, ya para terminar. Entonces el apóstol se enfrentaba a una corriente de pensamiento en la iglesia de los Corintios que negaba la futura resurrección de estos creyentes. Para refutar esta idea, Pablo utiliza una argumentación lógica donde demuestra las desastrosas e ilógicas
consecuencias que van a salir de mantener esta clase de pensamientos. ¿Cuál era? Que no hay resurrección de los muertos. Y dice en el verso 14, ya pasamos por ahí, pero lo resalto. Y si Cristo no ha resucitado, si Cristo no fue resucitado y no permanece resucitado, hay una consecuencia. La predicación de los apóstoles fue vana, sin poder, sin verdad. El evangelio sería un evangelio inútil y una fe vacía. Consecuencia 2, la fe de los creyentes también sería una fe vacía. No solamente en el capítulo 15, versículo 15, somos hallados falsos testigos de Dios, sino también dice, vana en el 14, es entonces nuestra predicación y vana vuestra fe. Dos cosas, la predicación de los discípulos mentirosa y la fe de los hermanos, una fe mentirosa y sin fundamento. Dos consecuencias de decir, la resurrección no se efectuó. Por eso Pablo decía, piensen, esto no es normal, no es lógico. En esa lógica contundente humana que él usa la verdad de la resurrección. Si eso es verdad, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Cerremos, esto no sirve, es inútil. Dice, la fe de ustedes, dice en el texto griego, es hueca, la palabra vana que aparece ahí es hueca, es vacía. La fe no sirve para nada. Hay otra consecuencia, he mencionado dos. La primera, la predicación de los apóstoles es vana, es vacía, sin poder. La fe de los creyentes sería sin sentido. Y hay una más que creo que es más peligrosa, que está en el capítulo 15, versículo 15. Fíjense bien. Dice, y somos hallados como falsos testigos de quién, hermanos? De Dios. Pero a veces nos visitan estos falsos testigos de Dios, llegan tocando la puerta, ni siquiera le abra. Si usted no está fundamentado en la verdad, no le abra, ni siquiera se atreva a hablarle, no le diga ni bienvenido, ¿no? Son tan ignorantes que tocan, ven iglesia evangélica y timbran. Y dicen, Señor, ¿no ve el letrero ahí? Eso es una iglesia cristiana, aquí vimos la verdad. No acepto. Yo les digo así, me perdonen, soy, ay, qué grosero, no, estoy siendo firme, porque ellos son mentirosos. No, Señor, hágame el favor, mire, lea aquí, dice iglesia evangélica, nosotros creemos la verdad, creemos la escritura, ustedes son mentirosos, muchas gracias, no molesten más, y así se van. Yo soy así con ellos. Porque miren lo que Pablo decía, si la resurrección en verdad no se efectuó, si Cristo no fue resucitado, no permanece resucitado, entonces dice, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado a Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué estamos diciendo que Dios es entonces? Es una blasfemia. ¿Estamos diciendo a Dios qué? Mentiroso. Estamos hablando de una resurrección que Él nunca hizo. Estamos hablando de un Dios que no hizo nada. Estamos diciendo, tú eres un mentiroso. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta eso, hermanos. Eso es una consecuencia. Los apóstoles serían hallados mentirosos en nombre de Dios. Acusarían falsamente a Dios de haber levantado a Cristo de entre los muertos. Es otra mentira. Y los apóstoles no solamente habrían mentido acerca de Dios, sino también su testimonio sería una ofensa directa contra el Señor, atribuyéndole una acción que Él nunca realizó. Miren lo delicado que es el tema de la resurrección, hermano. Y usted se preguntará, oiga, pero yo no he llegado al caso de los de Corintio. Creo que a muchos de pronto estará pensando, oiga, pero en mi vida no he llegado a ser como los de Corintio, no estoy llegando a negar como ellos el aspecto de la resurrección. Pero mire su vida, usted no necesita decir cosas para negar la resurrección. Cuando usted solo vive atado a lo que este mundo da, cuando usted mezcla la vida en Cristo, ¿no? Esa comunión dual que usted tiene con el mundo, usted está mostrando y demostrando lo mismo que los corintios. Porque usted está diciendo, no rendiré cuentas. En realidad nunca me enfrentaré a Dios. ¿Verdad que sí? Dios jamás me juzgará porque la resurrección nunca se efectuó, no existe, moriré y dormiré, como enseñan los mentirosos. Ahí mi conciencia se desaparecerá, ¿verdad? Y eso no es verdad, porque dice en Juan capítulo 6, algunos pronto serán levantados a resurrección de vida y otros serán levantados a resurrección de condenación. En tiempos diferentes, obviamente según el contexto que enseñemos. Esta asamblea por doctrina y por palabra es pretribulacionista, milenialista. Hay unos que enseñan diferente. Hermanos, el punto no es ese. Pueden enseñarlo, está bien. Los vamos a amar igual.
El problema es que se metan con la resurrección y la obra de Cristo. Puede creer que Cristo viene durante la tribulación, créalo así, está bien. Nosotros creemos que nosotros nos vamos antes. Y le daré las razones basadas en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, hasta el capítulo 5, versículo 10. Ahí está la razón mía y bíblica para mí de por qué yo soy pretribulacionista. Hay unos hermanos que sacan su contexto y enseñan que Cristo vendrá durante la tribulación. Está bien. No hay problema. La iglesia no se puede dividir por eso, hermanos. Pero si tocan al Señor, sí debemos plantarnos firmes. En el caso de los corintios, la resurrección no pasa nada. Pablo le decía, si ustedes lo dicen, entonces estamos haciendo lo que acabo de ver y lo veremos más detalladamente el próximo domingo. Había un argumento. Porque, hermano, hablamos el domingo anterior que la demostración de esta verdad, Pablo estaba hablando a los de Corintio una verdad, obviamente, pero ¿cómo la probaba él? La predicación, hermanos, a 100 años después, ya se fue afirmando en el poder de Dios, por decir algo. Unos 100 años antes se afirmaba en el hecho de que muchos vieron al Señor resucitado. Juan, el último que de los apóstoles, murió a los casi 100 años, él vio a Jesús resucitado. Testigos, hermanos. Después de 100, 120 años tenemos que aferrarnos a la Escritura, que es igual de valiosa. Por eso Lucas cuando escribe dice, yo detallé, dice en Lucas capítulo 1, ¿se acuerdan? Como Lucas, que no es de los apóstoles, él no fue un testigo de la resurrección de Cristo. Él habla, dice, yo averigüé, yo pregunté, yo estudié, yo analicé, yo investigué y aquí le escribo las cartas, las cosas en su orden, le dice en el capítulo 1, versículo 1 al 4 a Teófilo, cómo entonces él de esta manera escribe su evangelio. Amados hermanos, Pablo mostró el argumento de los discípulos como testigos. ¿Cuál fue? Y es el que también aplico ya para terminar prácticamente. La transformación radical de los discípulos. Esa es una prueba de que ellos vieron la resurrección y será una prueba para nosotros de que creemos en la resurrección. Transformación radical. ¿Qué clase de transformación puede usted mostrar al día de hoy? Para la iglesia y para su vida personal. ¿Qué clase de transformación? ¿O vive usted en la vida de antes, aún todavía? ¿O en verdad es una vida diferente? ¿Sí me entienden lo que quiero decir, cierto? No necesito explicar como a niños. Entonces Pablo decía, mírenos, fuimos transformados, los cobardes que abandonaron a su Señor. Un joven que huyó envuelto en sábanas, era el joven Juan Marcos, escribe el Evangelio. Que el Evangelio no fue escrito por Marcos, era el Evangelio de Pedro, Pedro se lo dictó. Pero estos hombres fueron transformados, hermanos. La naturaleza del testimonio de ellos también, ¿cierto? La naturaleza, que llegaron a morir por esto, hermanos. Si eso hubiera sido mentira, ¿quién muere por una mentira? Nadie es tan tonto, hermanos. Porque ellos tenían la disposición al martirio como respaldo. La confirmación de terceros. Bueno, hay tantas pruebas, hermanos, que demuestran la verdad de lo que ellos decían. Para el próximo domingo vamos a retomar un poquitico de lo que vimos hoy para reafirmar, pero pasaremos al capítulo 15, versículo 18. Porque Pablo ahí es donde toca el punto que queremos correlacionar con Tesalonicenses. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? ¿Qué estamos viendo en 1 Corintios 15, 18? ¿Me están siguiendo, hermanos? Por favor, a ver, síganme. Entonces, ahí es donde Pablo utiliza la palabra, ¿no? Dormir, que es para lo de Tesalonicenses. Ahí va la relación. Entonces, hermanos, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Eso significaría otro resultado, ¿no? Una salvación anulada y una esperanza perdida. Si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Verso 16. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. 1 Corintios 15, 17, en la anterior, ¿no? Esas son las consecuencias, hermanos. Los que murieron en Cristo perdieron su fe. ¿Cree usted que ha perdido su esperanza en Cristo, amado hermano?
¿Cree usted que hasta el día de hoy invirtió en lo que no va a generar un beneficio? Espero que no esté pensando así. El próximo domingo veremos a partir del capítulo 15, versículo 18, 2 versos más y paramos y volvemos a Tesalonicenses con la puerta abierta a uno de los mejores textos que en la vida personal para mí son maravillosos. El Señor mismo, hermanos, dice, digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos detrás, será algo parejo, será algo igual a los que durmieron. Verso 16, uy, eso es maravilloso. Porque el Señor mismo, Él lo hará, Él no va a mandar secundarios, Él va a utilizar sus ángeles, pero yo lo voy a tomar en un solo contexto. Hay dos maneras de interpretar el verso 16, obviamente, pero no se aleja del final, del resultado final, que Él resucitará y levantará a aquellos que creyeron en él, levantando a los que durmieron y juntamente a nosotros transformándonos. Él mismo lo hará, hermanos. Yo lo creo porque en el verso 16 lo voy a interpretar de una manera. Hay otros que lo interpretan de otra forma diferente, disgregando que el Señor usará su ángel y que el Señor habla de las trompetas y de los arcángeles y el Señor mismo. Tres eventos. Yo lo tomo en uno solo, porque el resultado va a ser el mismo. Y le daré las razones por la palabra, obviamente, de por qué lo creo así. Usted lo puede creer en la segunda parte, en el segundo concepto. No va a cambiar el hecho de que Él vendrá, hermanos. Y que dice, y que los muertos en Cristo, como tengan que, con trompeta de Dios descenderá el cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí vamos a llegar. Aquí nos vamos a demorar, hermanos amados. Vamos a terminar con una palabra de oración, hermanos. Porque esta es nuestra esperanza, hermanos. Yo vivo en Cristo por eso. Yo sirvo entre ustedes con todo respeto, perdonen el ejemplo tan humano y tan, pues es el que vivo, no veo en otros. O bueno, puedo tomar otros siervos, ¿cierto? Pero yo sirvo entre ustedes porque yo tengo esa esperanza. Porque mi anhelo es que el Señor tal vez llegue hoy. Y cuando Él llegue, yo quiero ser encontrado fiel. Y si llego a morir, hermanos, como yo le he orado al Señor, si llego a morir, concédeme, Señor, una muerte aquí en este púlpito. O cantando allá, o enseñando acá. Si el Señor quiere, puedo morir afuera, no pasa nada. Igual estoy en Cristo. Pero mi anhelo es, Señor, permíteme, si me has de llamar a tu presencia, que sea aquí frente a mis hermanos. Porque yo, por lo menos, hermanos amados, yo estoy listo. Estoy preparado para este momento. Padre Celestial, Señor. Doy gracias, Señor de gloria, por esta maravillosa verdad, Señor. Y por reafirmar y recordar, Señor, que mi victoria y mi triunfo, Señor, y mi esperanza está, Señor, en que yo busqué a Cristo no en el lugar donde están los muertos, sino en el lugar de la vida. Doy las gracias, Señor, porque Él obró en nosotros, Señor, los que estamos acá para salvación. Porque Él nos guió amorosamente a enfrentarnos a la realidad del pecado, al efecto desastroso del pecado. Que nuestros ojos vieron, Señor, tu misericordia y gracia derramada en la cruz del Calvario, Señor. Y pudimos clamar tan sencillamente, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. E inmediatamente, Jesús, tú aprovechaste ese anhelo de la voluntad del hombre. Generado, Señor, por la obra de la contrición de tu Espíritu en ese momento específico donde fui confrontado con mi pecado, Señor. Y confrontado con ese pecado y que no tengo esperanza. Ayúdame, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame. ¿Y tú me has salvado? Tú me salvaste, Señor, lo sé. Te doy las gracias por quienes estando con nosotros, Señor, partieron. Ellos están gloriosamente disfrutando lo que nosotros aquí ahora esperamos, Señor. Solo te rogamos, Señor, como iglesia personal, que nuestras vidas demuestren esta verdad, Señor. Y no tengamos el temor de enfrentarnos a lo que tu voluntad lo disponga, Señor.
ya sea muerte, el rechazo que es natural, una vida sosegada y tranquila, pero igual viviendo, Señor, en obediencia a tu verdad, esperando ese momento en que, Señor, te manifestarás. Doy la gracia a Jesús, porque tú hablaste al corazón de los hoy presentes, Señor. Te ruego en tu nombre, Jesús, que guardes la luz de esta asamblea, Señor, y la vida de los que aquí nos congregamos. Te lo ruego en tu nombre, Jesús, pensando en la gloria del Padre. Amén y amén. Gracias, hermanos amados. Dios les bendiga.